Venga, Chino. Buenos días, muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Buenos Bueno, días, profe. Bien, ¿y usted? Juan, Buenos días, hola, bien, profe. gracias. Don Sebastián, buenos días. Nicolás, buenos días. Nicolás Patiño, ¿se encuentra? Nicolás Patiño, ¿no está? Nicolás Rojas, ¿sí está? Sí estoy, profe, sí estoy, sí estoy. Ah, bueno, bueno. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Don Camilo Andrés, buenos días. Buenos días, profe. Don Miguel Salazar, buenos días. Buenos días, profe. Emanuel, buenos días. Emanuel. Sergio Moreno, buenos días.
Buenos días, profe. Muy bien. Entonces, bueno, démosle vía libre a este negocio. Adriana. Bueno, de entonces ya efectivamente hemos visto y hablado acerca de todos los componentes y la estructura de lo que corresponde a nuestras redes, a nuestros sistemas de información. Efectivamente, dentro del esquema, pues bueno, no se lo olviden que ahí en plataforma les he venido dejando los diferentes talleres y las diferentes evidencias. Espero que suban y suban los talleres, porque recuerden que esa es la segunda nota. ¿Tenemos el parcial para cuándo? ¿O para el día 2, 3? Juan. Para el 10. Ah, para el 10. Ah, no, todavía ahí es tema para meter entonces. Listo, perfecto. Bueno, yo creo que ya mañana, o si no el día de hoy, les coloco bueno, el día de mañana les coloco las exposiciones para que arranquen la próxima semana a hacer sus exposiciones. ¿Ok? Entonces, dejamos los temas para que los vayan armando con calma, bien, exposiciones bien desarrolladitas, a la altura. Bueno, ya hablaremos de ese tema más adelante. Entonces, de momento les agradezco, Nestalí, les agradezco que propuestas no hay. Solistas, segundo técnico, será estas. Espero que sea estas. Tenemos estas listas de acá. El taller que les dejé ayer. Ah, aquí no les coloqué el taller. Falta el taller acá. Anexar taller. Anexar taller. Para que suban las evidencias del día de ayer. Acá no les había dejado el tallercito. Pero estamos sin evidencia. Bueno, acá está. Entonces, 7. Para la operación. Lo que ya es. Entonces, este lo cerramos. Ya. Lo calificaremos sobre 5. Lo cerramos, lo analizamos el día sábado. El día sábado estamos a 3, 4. Ejemplo para el 4. Amén. Las 20 se termina el plazo. Bueno, entonces hay que abrir el taller. Veo los elementos. Ahí toca subir la actividad de ayer, profe. Lo de ayer, sí, señor. El taller, sí. Las dos funciones que les dejé ayer, bien hechecitas con su circuito, su tabla lógica y la función destino, que la que yo les entregué, me tiene que resultar en la función salida del circuito, ¿ok? Haciendo las diferentes pruebas con cualquier línea que funcione y de los resultados pertinentes. Bueno, entonces, señor. Había uno que decía entregar taller de 30 de agosto, creo que era la sesión 6. ¿Cuál es ese entonces? Yo pensé que será el que tocaba subir ahí. Era el taller, la tareita que estábamos haciendo en WhatsApp, ¿recuerdas? La que vimos y subimos Ok. ahí. Ok, No te yo preocupes. se lo subo ahorita. Con Ese todo. todavía se puede subir, ¿cierto? Sí, lo de WhatsApp hay una calificación y esta es ya para los entregables de la plataforma.
Sí, creo que todavía tiene plazo de subirlo. No sabría cuándo se vence. Pero bueno, no importa, hay que le permite. Camilo, bueno, entonces miremos acá. Bueno, hemos visto efectivamente, compañeros, todo el ejercicio acerca de cómo poder ir interpretando la manipulación de los, mm, de los datos, cómo podemos ir manipulando la conectividad y nos vamos acercando a un concepto que se llama protocolos. Entonces, en esa línea, pues efectivamente, de protocolos, vamos dejando en claro que si nosotros efectivamente no logramos ir identificando las comunicaciones, la velocidad, quién conecta, cómo conecta, las redes que se van conectando, pues no vamos pudiendo entender efectivamente el toque del asunto. Todo lo que efectivamente está dentro de las redes y sus clases, topología. Bueno, por acá hay unos conceptos que no los traje hoy, pero se los miraremos. Pues obviamente hablaremos de unas toques Ethernet, de unas toques Token Ring, que efectivamente nos van a permitir saber qué significa y cómo se utiliza y cuándo utilizarlo, porque llegamos a una empresa y nos dicen, bueno, hay que establecer la red con una tecnología y arquitectura en un token ring. Y uno dice, Dios mío, ¿y eso con qué se come? Entonces es importante que usted lo sepa, para que efectivamente dentro de las diferentes clases de redes que corresponden a sus tamaños y a sus alcances, pues obviamente tengamos que identificarla. Y dentro de su tecnología, pues adaptamos cómo estructuramos adecuadamente las redes dentro de las diferentes topologías que ya hemos visto y dejado en claro. ¿Correcto? Entonces, desde esa línea, pues pasemos un poco a lo que corresponde a cableados y vayamos conociendo de manera paralela lo conceptual a los cableados. Pues efectivamente las redes, pues no se comunican hoy en día, no se conectan hoy en día solamente por cable. Hoy en día tenemos muchas ventajas de ser microondas, de ser Wi-Fi, de ser Bluetooth, de tener cable coaxial, de tener cable RJ45, de tener fibra óptica. Entonces, mire que la gama y el abanico es bastante diciente, es muy poderoso, muy sentido. Entonces, eso nos va a permitir efectivamente tener una oportunidad de poder saber cómo se conecta. Desde ese concepto, cómo se transmite la señal, hay que entenderlo que efectivamente tenemos que llevar un paso, un elemento, un dato, un archivo, un video del punto A al punto B. Y se hace necesario pues que nosotros sepamos cómo lo vamos a poder transmitir, cómo lo vamos a poder transportar, cómo lo vamos a poder llevar, por qué medio, por qué canal. Entonces, eso es parte de lo que ustedes como ingenieros de redes pues tienen que ser los expertos, porque uno como ingeniero simple, sencillo, pues simplemente llama al ingeniero de redes para que le estructure adecuadamente la topología, para que le estructure adecuadamente la conectividad, para que le estructure adecuadamente los protocolos de comunicación, para que le estructure adecuadamente los permisos. Entonces, fíjense que son muchas variables y pues obviamente ustedes, los ingenieros de redes, tienen que ser los expertos en que esto funcione adecuadamente. Y tener en panorama en cada uno de los ambientes cómo se conecta, qué se conecta, cuándo se conecta, quién conecta, qué permisos tiene, cuál es la entrada, el paquete que se construye, cómo los, etcétera, etcétera. Entonces, en esta línea, pues tenemos nosotros la claridad de que la transmisión de la señal de las redes, pues puede tener varias líneas. En este caso tenemos la línea que son cables, que son cable coaxial, que son RJ, que son fibra óptica, etcétera, etcétera. Los canales, pues cuando utilizamos radiofrecuencia, la Wi-Fi, la inalámbrica, entonces esos son canales de comunicación adicionales que van surgiendo adecuadamente y tenemos que tener y saber que existe un canal, un medio, una frecuencia donde podamos llegar a transmitir, donde la señal se esté recepcionando adecuadamente. Y si no, imagínense cómo serían las emisoras. No habría forma de que las emisoras fueran competitivas entre ellas porque automáticamente se iban a chocar en la misma banda. Entonces, para que eso no ocurra, pues efectivamente existen diferentes frecuencias modulares que uno va graduando, más alta, más baja, a tal nivel, a tal frecuencia, y eso le da un canal de disparo y pueda que se cruce con otra señal, pero pues como va en una frecuencia, en un canal, técnicamente eso es transparente e invisible. ¿Correcto? Los aviones tienen que efectivamente, para un ejemplo casi físico, real,
pues estar volando a ciertas alturas y cuando tienen otro avión en vuelo, pues la ruta, la altitud, las velocidades que maneja. Entonces, para que los aviones no tengan ningún percance, las diferentes autopistas aéreas invisibles pues tienen que existir. Esas autopistas son las mismas canales de transmisión de las señales de red que podamos llegar a tener en los canales de comunicación, ¿correcto? De los cuales tenemos el radio, las frecuencias, la red de Wi-Fi, las inalámbricas, las microondas, etcétera, etcétera. Los enlaces... ¿Pero qué, profe, con los radares o qué? Claro, no, pues ¿Cómo así? los radares son apenas unos elementos de detección, unos elementos que permiten simple y sencillamente identificar. Los radares es eso, rastrear objetos en un espectro que permite identificar qué se está moviendo de manera física, no por señales. Las señales se identifican a través de otros elementos, pues obviamente tecnológicos bastante avanzados que si usted se quiere comunicar con un radiofrecuencia de ondas cortas, pues efectivamente está unos canales de alcance y unos niveles de comunicación que no van a interferir con las comunicaciones normales. Entonces los radares sirven para identificar objetos, compañeros. ¿Listo? Bien. Los enlaces. Bueno, los enlaces efectivamente que nosotros creamos, como su nombre lo indica, no es unir las partes de un punto A al punto B a través de cualquier elemento. Entonces, esa transmisión de la señal nos obliga a que tengamos un elemento en el punto de partida y un elemento en el punto de llegada. El elemento bien sea de fibra óptica, bien sea de cable RJ, bien sea de coaxial, bien sea de Wi-Fi, bien sea de inalámbrica, lo que sea, no importa. Pero siempre los enlaces facilitan precisamente que del punto A parta algo y se dispare. Ahí de para allá vienen los canales y las líneas de comunicación, pero del punto destino tiene que haber otro elemento que permita la conectividad a una tableta, un celular, un PC, no importa, otro elemento que lo permita recepcionar, porque obviamente las redes trabajan en dos puntos, mínimo en dos puntos, del punto A al punto B. Cuando uno dispara una señal, de manera regular, la señal se abre en un espectro, como un abanico. Pero efectivamente, si no se tienen las frecuencias, los parámetros, los permisos, los protocolos, pues nadie la va a poder recibir al otro lado. La señal no es que salga derechito, sube al cielo, baja por la orilla del sol, coge la luna y vuelve y baja mi teléfono. No, 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 no. Simplemente la señal se dispara como una onda de agua y automáticamente si alguien tiene en el otro lado las características adecuadas, los protocolos adecuados, las líneas de comunicación, los niveles, pues me podrá recibir la señal. De resto, pues nadie va a saber cómo se recibe esa señal, a menos que yo prepare un dispositivo que identifique toda clase de señales, que ese es otro cuento que le sale al gato. Pero eso ya lo hablaríamos cuando uno ve todas las funciones de Fourier, establece precisamente los niveles de la parabólica, establece la velocidad, establece los límites del alcance de la señal, la dureza de la señal, ¿cierto? Y entonces ahí en la ley de Fourier, pues uno aprende a conocer cómo es que se logra capturar o cazar. Eso es como una cacería en la selva. Entonces uno, a través de las leyes de Fourier, establece los diferentes procesos matemáticos que le permite identificar unos rangos rápidos, como de una escala de 1 a 1000, hagan de cuenta un metro aquí de para arriba parado, y ahí uno establece las diferentes escalas hacia arriba, y en cada una escala seguro que habrá una señal, seguro que habrá una frecuencia, seguro que habrá una onda, y ahí uno la puede capturar. Y seguro que en esos niveles habrán muchas ondas navegando en el mismo nivel. Ejemplo, es como en el andén, había mucha gente, pasa por el andén frente a mi casa, una persona, pero detrás viene otra, así ocurre con las señales. Hay diferentes señales a los mismos niveles, a la misma frecuencia, que vienen una tras de otra. Pero solo sí y solo sí serán identificadas por el receptor que cumpla con los parámetros y requisitos que le hayan preparado desde el origen hasta el final, el sistema, los elementos y el ingeniero de redes. ¿Ok? Bueno, desde ese punto de vista es el proceso de la señal de la transmisión de las redes. ¿Ok? Bien. Bien. Oye, entonces. Bueno. Bueno. Veamos acá, borremos pantalla.
Las redes, bueno, las redes efectivamente existe una serie de elementos y cables que permiten conectarlos. Básicamente uno nunca establece y nunca observa, nunca mira. Este es un cable coaxial, así la figura está debidamente estructurado de esa forma. Tiene un protector en caucho, una malla en aluminio, ¿sí? Y el alambre que permite llevar la señal del punto A al punto B o la distribución del mismo. Ese cable coaxial está formado por solo dos polos, uno denominado activo y el aislado de una malla metálica que lo recubre, es un hilo cilíndrico que es flexible. O sea, este tercer elemento es el famoso hilo inalámbrico, es un hilo como tal, más o menos de un 1.5 milímetros de diámetro, ¿ok? Porque es circular. Y ese es el que lo conecta a los diferentes elementos, dispositivos y conectores y Ts y elementos que faciliten la conectividad. Ese cable, pues usted lo compra por metros, por kilómetros, etcétera, que obviamente es el que se instala de manera regular en la calle. Para instalarlo dentro de una empresa o alguna casa, pues obviamente es muy dispendioso, es muy bastante duro, su flexibilidad no es bastante adecuada para las curvas y la estructura de una fábrica donde tiene que subir, bajar, dar vuelta y demás características. Para eso él llega a un punto determinado, de pronto al router, al switch, al hub, al servidor. Hasta ahí llega el punto. Ahí de para allá, la ingeniería interna corresponde a la empresa, ¿correcto? Entonces, los cables, dentro de los cables que nosotros podamos utilizar, uno de ellos es el cable coaxial. Es muy común. Es factible que ustedes encuentren alguna empresa que haya hecho una red interna con esa clase de cable. También se puede, pero obviamente el gasto es superior, digamos, la asequibilidad es un poco más difícil, porque pues hacer una red en puro cable coaxial pues no es nada fácil. Uno lo tiende para comunicarse de la empresa A a la empresa B, del operador, de donde la línea que venga, o de pronto un tramo largo de la compañía para dispararlo, pues que es muy seguro, muy fiable y demás características. Tiene una malla protectora, ¿por qué? Porque efectivamente requiere que tenga un polo, se desmagnetice, un caucho que lo cubre, porque se requiere que efectivamente esté protegido contra el agua, la humedad y demás elementos, ¿cierto? Y de pronto el maltrato. Y el caucho porque es muy flexible, entonces permite doblarse hacia uno y otro extremo, pero no es que sea como fácil como el cable del RJ45, que realmente es muchísimo más flexible que esto. Y este hilo, que es bastante delgadito, pues obviamente si lo trabajamos de manera puro, pues va a perder la señal, va a tener interrupciones, va a tener exceso de humedad, va a tener polvo, va a tener diferentes elementos que van a alterar la señal que viaja a través del mismo, ¿correcto? Bien, entonces, dentro de las redes, el cable es uno de los elementos importantes a tener en cuenta y que ustedes obviamente lo identifiquen. Corremos acá. ¿Qué es una red? Bueno, ya nosotros habíamos dejado en claro qué es una red. Cada extremo de cada terminal de un conector de un dispositivo, pues se permite conectar a otro. Debemos conectarlo para que la señal no tenga eso se llama un desbordamiento, para que efectivamente no, como una llave abierta de agua. Usted puede dejar un cable de internet abierto, perdón, sin salida, pero eso está generando ruido. De pronto no es que se riega la información como el agua, ¿no? Pero así esta señal de salida, ese punto, nos está generando ruido. Cuando el cable queda debidamente conectado al hub, al switch, al router, al armario, pues efectivamente ahí ese punto, al punto destino, está generando ruido si en el punto destino no tiene un elemento que recibe esa señal. Mientras que esa señal va y vuelve y se devuelve, que no hay nada, pues está generando unos tiempos de latencia, de retardo, ¿cierto? Un ruido innecesario que va a interrumpir tal vez los buenos procesos de toda la red. Y hay que eliminarlos, hay que dejarle los puntos de conector en el switch, en el router, en el hub, hay que dejarlos libres para que no generen alguna
alguna falsa alarma o un desbordamiento de datos que puede ocurrir, ¿correcto? Bien, los elementos que uno utiliza con el cable coaxial, pues efectivamente tenemos tanto el conector, el pin, el conector hembra, el conector macho, ¿cierto? Y los elementos, este pequeño elemento acá, acá está. Este sería conector hembra, conector macho y estos pequeños anillos que van a protegerle algunos pequeños centímetros de terminales para que el cable no se doble, no se parta. No sé si ustedes han visto que uno tiene la costumbre con los mismos cables de conector del teléfono, un mouse, bueno, un cable, el último pedacito lo dobla automáticamente. Y pues obviamente como tiene un punto de soporte en el destino y la fuerza que uno le hace en el punto donde lo quiere quebrar, pues automáticamente cualquier material tiene que partirse. Y luego la gente dice, ay, eso me salió supremamente malo, no, qué porquería. Y pagué un platalón. No, lo que pasa es que hay unos puntos de unos cables que no se deben doblar, ¿cierto? Cuando se van acercando, por lo menos el cable se va acercando al mouse, ¿cierto? Directamente, pues esos últimos 10 centímetros hay que dejárselos lineales, rectos, flexibles, no doblarlos, pero uno llega a diferentes empresas, diferentes casas, diferentes amigos, y justo en el puro borde donde conecta el cable con el mouse, ahí está doblado. Eso como ejemplo. Ocurre lo mismo con las redes. En el patch cord, efectivamente, el último pedacito, el último centímetro, ni queda centímetro, el último 2 milímetros, ahí justo está doblado el cable y ahí está haciendo ruptura la conectividad de la red. Entonces, pequeños elementos facilitan y permitan que ahí no se doble. Esta punta acerada a este pin que está acá, facilita que la punta que es tan débil, la que vimos anteriormente, cuando uno la conecta a otro elemento, cuando la conecta a esta hembra o lo conecta a un dispositivo de una tarjeta de red, a un PC o a un switch o a un hub, pues ella no se doble, porque ese pin realmente con la puntería que tienen los seres humanos, realmente apenas lo medio toque, es un hilo de cabello técnicamente. Y hasta el viento lo puede mover, entonces usted lo va a meter y si no apunta adecuadamente, ¡pum!, se dobla. Y al doblarlo, pues usted le sigue haciendo fuerza, pues él entra a presión, friccionado, doblado, se parte, y entonces ya usted cree que ahí conectó bien, pero mentira, pura carreta. Ahí ya comenzó el problema. Entonces, para que eso no ocurra, pues estos pequeños soportes protectores facilitan que ese cable entre adecuadamente en los diferentes elementos como tarjetas, router, switch y demás, perfectamente, ¿correcto? Muy bien. Bien, entonces, sigamos. Aquí efectivamente vemos el cablecito, ¿cierto? Achiquemos esto un poquito. Acá vemos el cable. Venga, mi chita que se hizo. Acá está el cable, ¿cierto? Y en esta pequeña punta le conectamos este pin que nos va a proteger esta punta, ¿correcto? Ahí se lo colocamos. Él cuando inserta y cuando llega se acopla adecuadamente. Y los últimos 5 o 6 milímetros, que es esta pequeña extensión, es la que va a engranar adecuadamente en el otro dispositivo, según sea una tarjeta, según sea un computador, según sea un PC o un conector, etcétera. Esta pequeña malla se acopla precisamente a estos elementos que están acá adecuadamente. Uno lo que hace eso es de rosca, todo esto es de rosca, de presión, y ya cuando uno lo tiene listo, pues simplemente encaja a cada uno de ellos. Aquí este cablecito entraría por acá para este caso, y este cablecito aquí está visto desde esta punta, ¿correcto? Entraría por este sitio. Y este pequeño anillo lo que hace es simplemente conectar este resto de kilómetro, este resto de centímetro, centímetro y medio, para que no se vaya a doblar donde vayan a colocar la terminal, el PC, el movimiento del cable, alguna cosa. Aunque de manera regular, siempre, pues, uno procura no mover estos puntos porque, pues, son muy sensibles, ¿correcto? Bien. ¿Cómo los conectamos? Veamos acá, pues efectivamente aquí para eso existen unos elementos, unas herramientas, unos alicates especiales como los que vemos acá en la parte derecha. Acá mi flechita. Este alicate que no es común.
no es común, efectivamente tiene unos pequeños orificios para poder empalmar y enlazar. ¿Para qué? Para que empalmemos los diferentes tamaños de los pines de conexión y los tamaños de donde vamos a encajarlo para que eso quede debidamente a presión y debidamente apretado. Este enlace también me permite encajar que cuando yo empalme esta pequeña pedazo de malla, puede ser 1 centímetro, 2 centímetros, lo empalme con este pequeño tubo, o sea, con este mismo que está acá, pues efectivamente podamos apretar. Usted cierra, empalma adecuadamente, que él entre correctamente, ¿cierto? Y luego aprieta esta pequeña anillo para que quede ajustado esta malla adecuadamente. El último centímetro o 3 milímetros del caucho van a quedar aquí presionados porque el caucho se va a morder y ahí queda justo presionado y no se va a mover. Para que no se vaya a doblar en cualquier movimiento inesperado, pues uno le coloca este anillo igual aquí en este pequeño centímetro y igualmente lo aprieta con estas mismas pinzas adecuadamente, o con cualquier pinza, no tiene que ser esta para apretar. Pero esta sí es para poder encajar adecuada y correctamente el pin con la fibra de nuestra cable coaxial, ¿correcto? Bien, ¿qué más les muestro? Bueno, ya cuando uno lo tiene encajado, pues aquí, como ustedes se dan cuenta, aquí vemos cómo quedaría la puntica ya puesta. Ave María. Ave María. Acá. Aquí está la puntica ya puesta correctamente, ¿cierto? Y empalmada con el pin, con este pequeño cable que entró, y únicamente ya uno lo que hace es simplemente entrar este macho a un conector hembra o a una tarjeta o a un dispositivo de un PC que tenga precisamente esta clase de conector. Y aquí ya esto está debidamente ajustado y aquí, simplemente aquí hay un pequeño giro. Este giro que ustedes ven acá, cuando usted lo conecta a otro elemento, automáticamente lo gira 2, 3 milímetros y queda automáticamente enganchado. Y ya ahí no se mueve. ¿Ok? Veámoslo, acá también lo vemos acá. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro cableado, nuestros elementos, si queremos unir dos PCs, ambos equipos tendrán que tener unas instalaciones adecuadas, una tarjeta de red, un elemento, unos cables que van a permitir esa conectividad. Al elemento A, borro pantalla, al elemento A, al dispositivo A y al dispositivo B, pues me toca colocarle una tarjeta de red para que los pueda recibir. Cuando estamos hablando de una conectividad alámbrica, que es lo que regularmente ocurre en las diferentes empresas de medianas hacia arriba, ¿cierto? Algunas empresas pequeñas, pues acostumbran a colocar de pronto redes Wi-Fi, sin tener en cuenta que la seguridad se degrada una buena parte, que la velocidad se cae a un 50-40%, que más o menos vamos a tener siempre unos retardos de conectividad y eso hace que los datos, los archivos, las comunicaciones estén siempre en problemas y por eso uno siempre encuentra un pequeño ambiente en las empresas que están debidamente conectadas a punta de Wi-Fi, pues con bastante incomodidad, de problemas, porque de pronto no maximizaron y calcularon que iban a manejar archivos bastante pesados, comunicaciones entre una dependencia y otra, en traslado de documentos y esos documentos pues muchas veces son pesados y pues la red Wi-Fi pues tiene su pequeña demora y su latencia. Y muchas veces hasta no compran a los elementos adecuados de comunicación, compran un pequeño switch de mala marca, pajarito, y pues ese no tiene las garantías de poder recepcionar la señal al 100%, sino que tendrá una pérdida, un desbordamiento de datos y pues ahí hay más inconvenientes. Entonces, se aconseja de manera regular que siempre las comunicaciones en las empresas estén debidamente cableadas, aún todavía en tecnología en 3G y 4G. Tal vez, pues yo no lo puedo afirmar, pero si las cosas científica y matemáticamente siguen andando como van, tal vez el cable coaxial y el RJ desaparezcan, porque las garantías de las comunicaciones en 5G darían la misma capacidad de salida con la misma capacidad de llegada. Eso estaría por verse. No sabemos si efectivamente, desde la ingeniería sabemos que los elementos hacen parte importante
de una buena conectividad, perdón, no comunicación, de una buena conectividad. Entonces, si yo tengo un elemento bastante viejito de los años 2000, 2005, 2010, seguramente que no tengo la arquitectura adecuada en esa máquina o en ese dispositivo, no importa qué, una tabla, un teléfono, un celular, un PC, etcétera, hasta un router, un switch con tecnología 2000, 2010, seguramente no va a poder recibir la señal adecuadamente y no tampoco la va a poder repartir adecuadamente. Para eso, para que funcione la tecnología 5G al 100%, pues uno tiene que tener todos los pares iguales, ¿cierto? Entonces, los elementos, la conectividad, la banda ancha, la llegada, entonces todo que sea de manera sincrónica, adecuadamente funcionando armónicamente. Entonces, esto sería parte de lo que tenemos que tener en cuenta. La gente cree que con la sola llegada de la señal 5G y con un pinche celular de a peso, ya tengo 5G en mi máquina. No, a ver. Ahí es donde la gente no ha entendido que para tener una buena línea de negociaciones de datos, pues tenemos que tener toda el vestido adecuado. ¿Qué hago yo con una pinta de smoking, con vestido de gala, con cola y con unas alpargates o con unos tenis? Bueno, hay muchas pintas hoy en día en cualquier estructura para el ojo del ser humano, pero no combinaría adecuadamente una pinta soberbia con unos tenis rotos, con unas alpargatas, con unas sandalias, con unas chancletas. No, ahí estaríamos desencajando. Pues toda la pinta, todos los elementos tienen que conjugar adecuadamente, ¿correcto? Bien, eso ocurre también acá en el mundo de las redes. Todos los elementos tienen que tener las mismas características. Acá vemos una tarjeta de red tradicional, efectivamente, donde vemos el conector que les estaba mencionando. Aquí, efectivamente, ese conector lo vamos a encajar acá. Él entra automáticamente, encaja esta parte exterior. El pin entra acá hacia este destino, encajando a un espacio adecuado que está acá. Y aquí este anillo hace que el anillo exterior del conector gire y automáticamente queda adaptado. Pero si ese cable efectivamente no funciona en la empresa y no lo tienen así diseñado, pues existe aquí el conector RJ45 para conectar el cablecito normal que conocemos todos en las casas, en las empresas, en la esquina, en la tienda, en el café internet. Ahí conectamos el RJ45, que es muy parecido, pero bueno, no muy parecido tal vez en su figura, porque en el tamaño, a un conector de teléfono, la misma cosa, porque el cable de teléfono pues apenas tiene 2 hilos y el cable de RJ45 tiene 8 hilos, que es los que le permiten transmitir la señal adecuadamente. Entonces las tarjetas vienen diseñadas con los dos tipos de conectores para cable coaxial y cable RJ45. ¿Ok? Bien. Aquí vemos el dispositivo, las T que en un momento determinado se requieren. Cuando yo quiero que mi señal continúe, pues efectivamente simple y sencillamente le coloco una T. Miren, acá este pequeño pin, acá les voy a mostrar. Ahí lo tomaron y está doblado. Como pueden darse cuenta, ahí está doblado, ¿correcto? Entonces, ese pin es muy sensible, a pesar de que ya tiene el protector, el que vimos anteriormente. Ya tiene el protector, pero aún así también se puede doblar por una mala fuerza, ¿correcto? Entonces, ahí está ese pequeño elemento ya doblado. Ah, no, ese no es el conector, ese es el orificio. Estaba mirando mal, tengo mal ojo. Ahí en ese pequeño orificio es donde encajamos el pin del cable que hayamos armado. Esta T se engrana para aquí, esta T se engrana con este punto, ¿cierto? Encaja, se le da un giro pequeñito y automáticamente queda ajustado. Y aquí continúa la comunicación de red, la que viene de un lado para otro, la que no importa el sentido. Aquí efectivamente puede que tengamos un cable que venga hacia acá y el que continúa para el resto de las redes, y aquí llega a mi PC automáticamente, ¿correcto? Esos son los diferentes elementos. Estas son T de BNC, de cable coaxial para las diferentes conexiones que tengamos en el momento determinado. Bueno, ¿qué más les enseño? Borré pantalla. Bien. Dentro de esos elementos, pues ya que conocemos las diferentes
elementos de conexión, de conectividad del punto A al punto B, los elementos que fácilmente podemos utilizar en cable coaxial. El RJ lo miraremos más adelante. Existen otros tipos de cables. Entonces, dentro de esos otros tipos de cables, pues tenemos la fibra óptica, el RJ45, que ya lo hemos visto, pero tradicionalmente tenemos las tradiciones de las redes telefónicas ADSL, que las redes telefónicas, pues es entre lo primero que llegó a conectarse a nivel mundial, digámoslo así, para la transmisión de datos. Pues obviamente en las primeras de cambio solamente se hacía una transmisión de voz, de datos que transmitía la señal del punto A al punto B. Esta de ADSL son hilos de cobre, ¿cierto? Sí, Ahí señora, sí. son solo cobre. Solo cobre, sí, correcto. El otro dispositivo, el otro elemento importante y adecuado es la fibra óptica, pero obviamente la fibra óptica pues es un elemento muy costoso, son para ciertos tramos extensos donde efectivamente, por lo menos nosotros estamos conectados con Estados Unidos a través de un cable de fibra óptica de más o menos de un gruesor de 4.5 metros de diámetro, ¿correcto? O sea que si lo medimos de borde a borde, estamos hablando de unos 8 o 9 metros de grueso que viene de Estados Unidos hacia acá. Y creo que es un poco más grueso porque por la seguridad y la protección del mar, pues obviamente tiene que tener toda la avalancha, el peso del agua, las oleadas y las marejadas que lo van a mover de un punto a otro. Diría yo que ese cable debe tener por lo menos unos 20 metros de diámetro, ¿correcto? Pero viene de Estados Unidos, de los diferentes servidores que nos envían la señal. Por eso en un momento determinado, cuando se les antoje cortarnos el servicio de Face, lo que se les dé la gana, nos dejan fuera del aire tranquilamente. A pesar de que obviamente cuando llega ese cable acá a Colombia, pues llega a un servidor, a unos elementos que también podemos administrar. Y si ya el gobierno directamente colombiano quiere administrar también qué consultar, qué no consultar, qué ver, también lo puede hacer sin ningún inconveniente, ¿correcto? Pero pues de momento hay muchas libertades ahí. Lo que está asegurado son las comunicaciones militares, las comunicaciones gubernamentales y otras líneas de consultoría que no son permitidas, solamente con algunos protocolos muy avanzados se pueden conectar a esos datos. De resto, el resto de señal que llega a través de ese cable, pues nosotros la podemos consultar. Por eso nos podemos mover fácilmente entre el servidor de Miami, el de Shanghái, el de Chile, etcétera, 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 ¿ok? Porque nos llega toda la información a través de la fibra óptica de un cable submarino que está desde la costa de Miami hacia Colombia, que llega por Punta Gallinas. La señal que nos llega a través del satélite, pues es unas comunicaciones, entonces, que es diferente. La comunicación que yo establezca cuando envío y estoy hablando por teléfono, pues es una señal que llega al satélite que tenemos debidamente conectado, que llegan, claro, millones de señales, millones de mensajes en menos de un T-medios, entonces al mismo tiempo. Pero pues son satélites poderosos que pueden recibir más de 1.000 millones de señales en el mismo T-medios, el mismo microsegundo de tiempo, reciben 1.000 millones de peticiones y pueden repartirlas al mismo tiempo sin ningún inconveniente. Por eso, cuando ya hay algún problema de comunicación es porque hay mucho espesor de nube, porque el satélite se movió, porque, bueno, otros factores que inciden en esa comunicación, o que la señal interna se interrumpió porque hubo alguna bolsa de aire vacía en el ambiente, pues nosotros no vemos nada de eso. Entonces simplemente digo, ay, este pinche celular no funciona. No. Son varios elementos. Sí, también de pronto algunos celulares, por la tecnología que tenga, pues no están en capacidad ni de enviar ni recibir la señal. Entonces también incide, no solamente los elementos externos de comunicación. Las ondas, acá tenemos, entonces, tenemos la transmisión de cable de telefónica, de ADSL, la fibra óptica y las ondas electromagnéticas de redes inalámbricas. Entonces, en estas ondas electromagnéticas también navegamos nosotros, también nos podemos comunicar, tanto que usted muchas veces va por la calle y si usted lleva alguna app en su máquina,
pues fácilmente puede robar la señal al vecino. O usted de pronto, no sé si han viajado por los pueblos de Boyacá y sus campos, de Cundinamarca y sus campos, y en cada municipio, en el parque principal, existen redes Wi-Fi abiertas. Entonces, esas ondas electromagnéticas de redes inalámbricas, pues son las que nosotros podemos recepcionar. Si usted se ubica por lo menos en Funza, en Chía, en Zipaquirá, en Cajicá, en Mosquera, en Cundinamarca especialmente, todas las TIC están abiertas en los parques principales. Pero ojo, ahí son unas lagunas, unos bebederos de mucha gente que puede acercarse a tomar la señal y consultar datos, pero imagínense quiénes están ahí, los peores hackers, pero de las porquerías, porque obviamente ahí se encuentran los hackers que les gusta. ¿9? Sí. ¿Aló? Señor Nicolás Patiño, cuéntame. Ay, perdón. No, pero Ok, entonces ahí se encuentran muchas personitas esperando que algún niño le dé acceso a su máquina para que se conecte a la red del pueblo y de pronto, pues ya, y de para allá ustedes saben la historia. Pero no es que sea tampoco tan inseguro, porque efectivamente si usted en su máquina pues tiene un pequeño antivirus, un pequeño proxy, un pequeño software que lo protege, tiene los niveles de seguridad cerrados, pues no habría problema, se conecta sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que imagínense pues un niñito con un teléfono de 8, 10, 15 años hasta ahí, pues aquí en este país todavía no existen esos niños pilosos que en otros países desarrollados desde muy pequeños tienen acceso a muchas tecnologías y aprenden muy pronto. En cambio aquí un teléfono se le regala a un niño a los 8, 10, 12 años y pues él apenas comienza a manipularlo. Así de pronto venga con todas las neuronas preparadas para poder interpretar y entender. Porque en el momento en que usted le suelta un teléfono a un niño de 8 o 10 años, él a los 15 segundos ya lo puede manipular está científicamente probado. ¿Por qué? Porque las neuronas de los nuevos papás que han venido navegando con tecnologías y con nuevas tendencias, pues han sido transmitidas. Entonces, las neuronas sí se transmiten, ¿ok? No es que no se transmita, por eso uno dice, ay, mi niño es muy inteligente. No, lo que pasa es que los dos papás le transmitieron todo ese bagaje, esa experticia en sus neuronas al muchacho y él le queda mucho más fácil interpretar. No es que salga siendo un sabio, no, pero sí las neuronas pueden entender más fácilmente una combinación, un enlace, una mirada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estas ondas efectivamente las encontramos, bueno, en la misma calle, tranquilamente, no requerimos ir a los pueblos. En Bogotá, en cualquier parte, encontramos diferentes tipos de ondas electromagnéticas, de redes inalámbricas, que podemos llegar a capturar tal vez con aparatos especiales o de manera simple con nuestro celular. Si usted tiene alguna app o baja una APK de los diferentes almacenes de Play Store, de Google Store, de lo que quiera, entonces ahí efectivamente va a encontrar herramientas para poder identificar señales, para poder identificar velocidades, para poder identificar usuarios y demás características. Pero todo eso depende efectivamente de su conocimiento de lo que tenga en esa estructura. Este tipo de señales, pues efectivamente van de la mano de manera armónica y pues tenemos una capacidad de comunicación. Esa comunicación es cómo se puede comunicar de un sentido, de doble sentido, en sentido contrario y el mismo sentido. Fíjense que en aquella entonces, cuando la reina habló del concepto, tal vez ella sabía o no sabía, no lo puedo decir yo, pero la señora no estaba tan alejada de saber que en sentido contrario y en sentido inverso, como dijo la reina. Entonces, ella sabía de algunos conceptos que en su mente leyó, le dijeron, quién sabe qué. Pero en la vida real sí existe toda esa clase de conceptualización donde tenemos hoy en día los diferentes elementos de conectividad. Hasta en la tecnología. Acá tenemos comunicaciones simples, comunicaciones HAL duplex y comunicaciones full duplex, ¿cierto? Que son los diferentes modos de transmisión de señal. Entonces uno puede comunicarse en un solo sentido, como lo que vimos que era un micrófono, que uno habla en un micrófono y él solamente dispara la señal y sale, de ahí no retorna, no vuelve, ¿cierto? El HAL duplex, efectivamente, que es la comunicación que facilita la ida y la vuelta, pero no al mismo tiempo. Entonces, usted tiene que hablar primero y luego yo hablo para poder entender y escuchar lo que el otro está diciendo. Y cuando existe un full duplex, pues efectivamente es porque los dos pueden hablar
comunicar, enviar la cantidad de datos o paquetes de datos y no se van a chocar. Simplemente van a cruzarse en el camino, pero van a poder pasar sin ningún inconveniente, sin interrumpir, sin degradarse y sin tener alguna fractura en su comunicación. ¿Correcto? Bien, entonces llegamos a un punto interesante que se llaman los famosos protocolos. ¿Qué son los protocolos? Bueno, de su concepto básico de kindergarten, ustedes saben que los protocolos son una serie de normas, una serie de normas, de estándares, de reglamentos, de líneas que establecen ciertos parámetros donde tenemos que utilizar, que definir, que respetar para que funcione adecuadamente la comunicación, la negociación. En la vida real esto es así, solo que nosotros somos como borreguitos andando y no nos interesa nada, efectivamente. Perdón, un segundito. Estoy bien. Pediste. Muy amable. Bien, entonces, esos son los protocolos. Los protocolos en la vida real, pues es el buen saludo, buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo amaneció? ¿Cómo le fue? Esos casi de palabras sencillas son protocolos de buenas prácticas, lo que llamaban antiguamente la cartilla Charry. Yo sé que ustedes no la conocen, pero la cartilla Charry hace 95 años, pues era un elemento que permitía tener toda la reglamentación escrita de cómo debíamos de comportarnos unos con otros y otros con unos, de buenas prácticas, de llegada, de salida, de sentarse, de hablar, de caminar, de participar, bueno, etcétera. ¿Ok? Lo que hoy en día se ha transferido a unos puestos que se llaman se llaman algunas asignaturas de ética, de buenas prácticas, ¿cierto? También existe en la tecnología, también existen los PCs. Los PCs son muy juiciosos y ellos sí efectivamente para cualquier movimiento que vayamos a hacer nosotros son bastante juiciosos y se comunican con los protocolos pertinentes. No hay una terminal que no llame al otro primero para conectarle. No le dirá buenos días, sino que le envía una señal, me voy a conectar, un protocolo. El otro le responde aceptado. ¿Qué va a traer? Entonces, vengo a traer un paquete de datos de 16, de 32, de 64. Pues esas son las líneas de comunicación. Por eso cuando vimos, no sé si les alcancé a mostrar en una correa de un bus, el bus de paridad, el bit de paridad, que efectivamente era el que establecía la negociación inicial, donde se rompe el estado cero con la llegada o con el destino para que efectivamente le permita hacer la apertura. Ahí de para allá se envían los diferentes bits de que facilitan precisamente el enlace, la señal, la contraseña, la capacidad, cuánto llevo, cuánto traigo, a qué velocidad. Ahí va todo en los primeros enlaces de comunicación y protocolos. Entonces, efectivamente, a nivel mundial existe la norma ISO. La norma ISO, que es la Organización Internacional para la Normalización, pues efectivamente establece toda la línea de estándares que permita indicar a los usuarios cómo debe digamos, entre comillas, comportarse. En el nivel de tecnología, de negociar esa transmisión, cuánto debe ser, cómo debe ser, qué protocolo, qué permiso, qué nivel, qué frecuencia, qué velocidad, etcétera, y demás características. Entonces, el entendimiento entre las máquinas efectivamente es parte de la norma, que la norma se hizo para que exista un entendimiento, una comprensión, una compatibilidad, que si la tecnología de donde viene de un computador de 11G, un Core i11, pues efectivamente lo pueda recibir alguna máquina de menor calibre, sin ningún inconveniente. Entonces la norma ISO establece que el protocolo vaya con las diferentes líneas donde, como cuando uno llega a una fiesta, si no lleva la tarjeta, no entra. Entonces aquí no, en el protocolo sí van los diferentes niveles de protocolos, que si es de menor calibre o de mayor calibre, pues le permita acoplarse a la llegada. Entonces va el protocolo de la norma que establece entre la red
la negociación de entrada y la negociación de salida y la negociación de entrada. ¿Correcto? Bien, entonces la famosa ISO. En redes efectivamente existe una norma que establece unas negociaciones propias de comunicaciones, unas negociaciones propias de conectividad. Entonces, son las redes OSI. Todas las redes OSI que manejamos a nivel mundial, en la empresa, en la casa, pues es el esquema de una negociación propia de redes de comunicación. Las redes OSI son los que determinan en cada segmento de cada empresa los protocolos, los permisos, los niveles, ¿cierto? Entonces, de la empresa, de la universidad, de la empresa A, de la empresa B, de la casa A, pues existe la norma OSI que definió cada usuario. Y esa norma OSI efectivamente establece unos niveles de conectividad y para lo cual existen 7 capas de comunicación de la red OSI. Entonces, el modelo OSI es un modelo de red descriptivo de modelo de interconexión de sistemas del cual establece 7 capas que van a negociarse con los elementos, con los dispositivos, con las capacidades, con las velocidades de comunicación, ¿correcto? ¿Cuáles son la finalidad de la red OSI? Bueno, la finalidad exacta de la red OSI, como la ISO se implementó para que existiera, entre comillas, no entre comillas, en la vida real, las buenas prácticas. Mucho palabras más, palabras menos, la ISO, que era norma internacional, ¿cierto? La organización que define cómo debemos de comportarnos, es para establecer buenas prácticas. ¿En qué? En los diferentes procesos que lleguemos a hacer de la vida. ¿Qué procesos? Cualquiera. La vida personal, la vida laboral, la vida comercial, etcétera, ¿correcto? La norma ISO. Y las OSI son todas las mismas prácticas de la ISO, pero implementadas exclusivamente para las redes. Entonces, la finalidad de la OSI es reducir la complejidad de una red con otra. Que no, que es que en mi empresa me conecto a esta velocidad y tengo el PIN y tengo la tarjeta. Hay algunos ingenieros de redes, pero Dios mío, absurdos. No, si usted no se conecta a mi empresa con ese color y viene desmanchadito, pues madre, mejor dicho, le ponen un color de tiza. Pero mentiras, puro cuento. Las redes OSI se implementaron fue para eso, para reducir complejidades arquitectónicas y tecnológicas. Para estandarizar las interfaces. Bueno, para estandarizar las interfaces, porque efectivamente, ¿qué es una interfaz? Nicolás Patiño, ¿qué es una interfaz? Interfaz sería como, tipo como, no sé, un menú. No. ¿A gráfico? No. Estos muchachos me van a matar. Hemos dicho que es una interfaz por montones. Adriana. conexión? No, saca la cara por el grupo. A ver, Adrián. Démosle la palabra a Adrián. ¿Sí está en clase o se me voló? Es como una plataforma. Ah, pero es como una. No es, sino es como. Es una plataforma. Ave María. Recuerden que la interfaz es lo que facilita la comunicación entre un elemento, un dispositivo, un ambiente, un entorno y otro, ¿sí? Entonces, para poder que nosotros tengamos una comunicación, yo tenga una comunicación con ustedes, pues yo tengo una interfaz. ¿Cuál es? El sistema operativo, que me facilita que esté en este momento debidamente conectado con ustedes y que estemos viéndonos y mirándonos y demás. Entonces, por de pronto le aceptaría a Nicolás que llegó y dijo que un menú, bueno, sí, de pronto puede ser, Nicolás Patiño. Efectivamente se acercaría a un menú que me permite seleccionar lo que quiero hacer, más o menos. El que se acercó más o menos. Bien, Nicolás. Bueno, entonces la estandarización de las interfaces precisamente busca eso, que no existan una interfaz que diga, no, yo me conecto como cuando uno llega a una EPS. Aquí el vivo reflejo de este tema, lo inverso, son las EPS. Uno llama a la EPS A o B y no, porque es que en la EPS piden este requisito, este otro requisito, y aquí es así, y aquí es allá, y aquí entonces venga para acá, porque aquí es así, y aquí es así. Entonces, no hay un estándar de procedimientos.
de desarrollo de actividades, de buenas prácticas, no, sino que cada uno pide sus propios requisitos como se le dé la gana. Como eso era en la vida real y nos dimos cuenta, pues dijimos, no, que hay que implementar unos estándares donde no importa de dónde venga, no importa de dónde sale, no importa de quién envíe, no importa de quién recibe. Simplemente tranquilos todos, tranquilos. Estándar de interfaz de comunicación. Entonces, cuando llega el sistema Windows 95, del Windows 10, del Windows Media, etcétera, no importa. Simplemente reciba y adapte. ¿Por qué? Porque hay unos estándares previos de comunicación. Así fuera la vida del ser humano, seríamos felices, pero no pasa eso. Bien, la OSI también su finalidad es asegurar la interconectividad. Entonces, las OSI buscan que efectivamente las diferentes redes que vimos nosotros, las clases, las topologías y demás características, pues tengan un aseguramiento adecuado, una garantía, un SIT. ¿Recuerda, Miguel, qué es el SIT? Mi querido Miguel Salazar. Buenos días, Miguel. Miguel. Buenos días, profe. Viejo, ¿te acuerdas qué es el CID? C-I-D, no el CID de la calle, porque ya me dicen, no, es un azulito bonito que pasa ahí por la Caracas. E-I-O-U. Madre. Dígame, corchó. ¿No tiene apuntes, viejo? Sí, las lleven sus apuntes. Mire que el 10 los voy a corchar. Sí, es disponibilidad Exacto. y confiabilidad Confiabilidad, sí. integral. E integralidad, correcto. Ese es el famoso SID. Entonces, en el aseguramiento de la conectividad de la OSI nos brinda que nos acerquemos al SID, a la confidencialidad, a la integridad y a la disponibilidad, ¿correcto? Buenos días, Santiago, ¿cómo está? Santiago de la Hoz. Juan, no está Santiago, ¿qué hacemos? Dios mío. Pues él la otra vez, sí se me había olvidado comentarte, pues, o sea, él la semana pasada, cuando me dijiste que hablara con él, pues él me dijo que pues él andaba trabajando y pues los horarios no, como que no le cuadraban perfectamente, pero que se supone que esta semana los iban a cuadrar, lo iban a cuadrar bien pues para que él estuviera en clases. Pero entonces pues ya ahí sí no sé. Sí, no, ni informa, no, ahí sí no tiene la culpa, Juan, no, ni forma. No, nada que hacer, pero no, o sea, No, pues, voy a volver a hablar a ver sí. qué... No, hola, profe, hola, perdón, estaba ocupado, perdón, hola, profe. Hola, Santiago, ¿cómo te va? Viejo, dos Bien, profe, cosas. yo acá estaba escuchando la clase, dígame, perdón, es que me ocupé un poco, entonces no puedo contestar. No te preocupes, que me tiene preocupado que hagas dos cosas al tiempo, porque ya vamos a entrar a presencialidad. Para que te adaptes, viejo. Tranquilo, profe, que yo logro ordenar eso para ir a presencialidad y todo eso. No, yo estoy Pero dígame, profe, que me pregunto, perdón. yo estoy tranquilo, es él que debe preocuparse. Pero ¿cuándo empieza lo de lo presencial? Hermano, terminamos este modelo y arrancamos. ¿Pero qué? ¿Ya para el otro mes? ¿Para el otro módulo? Sí, señor, sí, señor. Es de que tranquilo, todavía puedes seguir durmiendo ahí en la casa y... Pero, profe, ¿va a ser alternancia o va a ser No, ya directo, seguido? ya, eso ya se votó a la 100% en O el sea, ambiente, a la cancha. de lunes a viernes presencial. Sí, señor, ya. Hijo de madre, acá está el parqueadero. Vamos a ver cómo pasa. Compleja la cosa. O sea, de Bueno. igual forma siempre he estado como con eso. Preparar la plata para las hamburguesas. Exactamente, si no, mire que ahí al frente venden unas hamburguesas más buenas, unas empanadas, pero muy ricas. Sí, no, ahí siempre está Sí, nosotros hemos comido, siempre, las pocas veces que hemos ido a presencialidad hemos comido ahí hamburguesa. Buscamos la manera, pero comemos ahí. No, No, son pero buenas, sí, son ojalá. buenas. Si dicen que va a ser pues todo el mes y que lo van a asegurar, pues ojalá sea así, porque pues desde que empezamos estaba cómodo con el cuento de no, van a estar presencial y después antes de empezar el siguiente mes es como no, ya no, o van a estar 2 días presencial a la semana y después no, ya no, entonces pues ojalá sea cierto y no pase ningún inconveniente. No, lo que pasa es que, pues obviamente, como no se había definido a nivel de distrital y al nivel ministerial, pues efectivamente, ahí sí como el cuento, los protocolos no se estaban bien claros
a nivel gubernamental, pero ya creo que la ministra ordenó adecuadamente ese retorno y está ya exigiendo a las diferentes entidades de educación en cualquier nivel que retornen al 100%. Entonces, ya porque usted ve que ya el aseguramiento de la vacuna va en 35 millones de una vacuna y 15 millones de doble dosis, eso garantiza ya casi acercarnos a un buen nivel de tranquilidad. Más no significa que cuando lleguen allá vamos a ir sin tapabocas, tiene que llevar su tapabocas, llevar su alcoholito en el bolsillo chiquitico, una dosis pequeñita, no la otra dosis, no, la dosis normal de alcoholito. No, no de guaro, ¿no? Porque allá van a llegar con whisky, no, no, no. Alcohol. Qué chiste, profe. Agua, aguardiente, Dios mío. Entonces, digamos, esta universidad que te quedan 2 meses y sale a vacaciones o no, la universidad sigue directamente. No, se sigue derecho, se sigue derecho. Ahí se descansa un poquitico, pero se sigue derecho. Pero Porque, nos darán digamos, nuestra semana de descanso porque claro, no, la vez claro, pasada les no dan nos el 24 y el dieron, 31, solo nos ¿para qué dieron más? 4 días. Con el No, pero 24, La digamos, vez pasada solo nos dieron 4. señor. o diciembre si no. En diciembre, sí, diciembre creo que también dan clase, ¿no? en diciembre hay unos pequeños descansos como desde el 20 hasta el 10, hasta el 12, y vuelve y arranca nuevamente. Alcanza a ir a La Guajira, viejo. Bueno, A ver, sigamos. es que salgo de vacaciones ahorita. Córralas para que no se le crucen. Entonces, dentro de las finalidades de la OSI, pues seguimos aquí, que efectivamente hace que pueda ir evolucionando las diferentes redes que vayamos conectando. La OSI realmente garantiza un crecimiento de cualquier sistema. Dentro de la norma que existe, la OSI le exige a los ingenieros de redes que no la pueden dejar cerrada. Tras de que en el mundo no existen sistemas cerrados, ¿cierto? Sino sistemas abiertos. ¿O ustedes conocen un sistema cerrado, compañeros? Nómbrenme un sistema cerrado. Ni siquiera la empanada que nos comemos ahí en la esquina. Todos esos son sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque el arroz viene por allá de Neiva, el aceite viene de La Guajira, y el usuario viene de una localidad de Bogotá. Entonces, todos esos son sistemas abiertos, ¿se dan cuenta? Entonces, realmente no hay sistemas cerrados. Por eso la OSI obliga a que la diferente estructuración de las redes tengan unos parámetros de empalme y crecimiento que permite evolucionar la conectividad y el crecimiento de las empresas. Una empresa arranca con 4 o 5 máquinas. Al cabo de tal vez medio año, tiene 10 o 15 máquinas, de pronto no bien organizadas, pero sí de capacidad de conectividad adecuada. Lo que exige la norma OSI es que efectivamente las velocidades, las frecuencias se vayan distribuyendo de manera armónica, que existan unos concentradores para que efectivamente no tengamos un cableado regado por toda parte de la empresa ahí donde sea una jungla. Simplifica mucho su enseñanza. Bueno, es que las diferentes formas de utilizar las redes realmente cada quien podría establecer su propia línea de estructuración. Pero para que eso no ocurriera, la OSI dijo, no, quietos un momentico, vamos a establecer ciertas topologías, ciertas clases de red, ciertos alcances, ciertos protocolos, y con eso nos vamos. Los protocolos TCP/IP y los protocolos IP y los protocolos HSP/IP, pues son los protocolos de la OSI que obliga a que efectivamente tengamos en cuenta esta clase de conectividad y esta clase de normatividad. O sea, aparte que nos dan un aseguramiento de la comunicación, aparte de que nos dan un aseguramiento de garantías de que estamos conectados a sitios seguros, pues estamos debidamente conectados utilizando los protocolos de comunicación, donde no vamos a tener ni pérdidas, ni traslados, ni que envío un archivo y no llega, o que estoy bajando un archivo y baja la mitad. No, sino que la OSI en sus diferentes protocolos garantiza de que la transacción, la operación que estemos desarrollando se ejecute adecuadamente, ¿correcto? Esa es la famosa redes OSI. O sea que si algún día hablan de redes OSI, ustedes ya saben que son todos los estándares exclusivamente diseñados para todas las clases de redes que existan en el mercado.
¿cuáles son las capas de las redes que existen? Bueno, son 7 capas, como dijimos adecuadamente, que van a facilitar la conexión, el transporte, la sesión, la apertura, el enlace, la parte física, parte de cableado, la estructura de esas redes. Entonces, la aplicación es la encargada de simular adecuadamente los servicios de la red a las aplicaciones del usuario. Entonces, hay unas aplicaciones que corren en esa red, que no corren en esa red, que permite la conectividad, que permite compartir, que no permite compartir. Esas son una de las primeras capas que hay que definir qué se va a conectar, qué aplicaciones se van a utilizar. Entonces, dentro de la construcción de la red que usted vaya a implementar o vaya a montar, pues la primera a tener en cuenta son las aplicaciones que van a ejecutarse. La prestación del servicio. Entonces, efectivamente, la presentación del servicio y la finalidad de garantizar que la información que envíe pueda ser leída, pueda ser recepcionada, pueda ser manipulada. Porque de nada nos sirve empaquetar la información del punto A al punto B si el destinatario no lo puede leer, no lo puede ver, no lo puede consultar, no lo puede descargar. Entonces, es la segunda capa que garantice que realmente siempre va a estar debidamente sincronizado y actualizado los diferentes datas que existan en la compañía. Entonces, si en una compañía existe una base de datos de consulta, pues debe estarse transaccionando en línea, de manera sincrónica, que permita efectivamente al usuario que está en la recepción, al usuario que está en la bodega, tener la misma información que se va actualizando, porque de nada sirve que la cajera esté facturando la mercancía si en bodega nos está diciendo, acabo de vender 2 carros y el señor tiene allá 10, entonces ella vende otros 2, van 4 y el señor sigue con los 10. No, pues no tendría ninguna razón de esa transaccionalidad, ¿ok? Las sesiones, administrar y finalizar las sesiones en los equipos. Es importante que ustedes aseguren y verifiquen que las sesiones que se están desarrollando en cada una de las terminales sean debidamente cerradas. Y si no se cierran, pues que la misma red garantice el cierre automático, la caída de esa actividad y de esa tarea para que la sesión no quede abierta. Cuando una sesión queda abierta, es muy peligroso, porque en un momento determinado un troyano, un gusano se nos puede penetrar por una puerta trasera, por un backdoor, y automáticamente con una sesión abierta, pues nos hace fiestas y nos hace fiestas alegres en la casa. El transporte, la conexión que existe de extremo a extremo en esta capa segmentada que garantice realmente la llegada de un punto a otro. Por eso existen las terminales que acabamos de ver, el tipo de cableado, que efectivamente esté debidamente conectado para que se pueda conectar. La tipología de red, el direccionamiento, cómo se estructura, cómo se establece, para que efectivamente exista una red de comunicación entre algunas o todas o segmentadas debidamente adecuadas para que esa conectividad establezca una mejora de estructura en las comunicaciones del host a los demás usuarios, a los clientes. Entonces, que efectivamente la tercera capa indica al usuario que obligatoriamente tiene que tener definido si es una topología A, B, C, D y de qué clase de red está conectado para que efectivamente usted pueda estar garantizando el montaje de un proxy, de un firewall, bien sea lógico o bien sea físico. El enlace de datos, bueno, este es el de los más críticos porque efectivamente tenemos que tener los protocolos, permisos, para que efectivamente la información que fluye en la red pues sea pertinente, sea SID, o sea garantizable, confiable, identificable, de integridad total, al 100%, porque no puede ser posible que tengamos unas bases de datos que estamos consultando y estas sean alteradas, bien sea por los usuarios, los clientes internos, o bien sea por los clientes externos, porque no tienen protocolos, niveles de comunicación. Por eso en una red usted va a encontrar algunas claves y unas contraseñas y unos niveles de usuario. Entonces, las claves y las contraseñas son diferentes a los niveles de usuario, ¿no? Para que no vayan a confundir la manzana con la pera, porque ahí sí nos veríamos graves. La primera capa, la que extendemos, la física, efectivamente es la transmisión binaria de un cable, de un RJ, de conectar con un hubs,
conectar con los elementos físicos que queramos empalmar, que existan, que estén debidamente conectados, que estén conectados con los elementos pertinentes, que tengamos, que no hayan impresoras sueltas en el mercado, que una impresora no esté solamente para el usuario A, no, sino que esté debidamente para el usuario B, A, B, C, si así lo amerite el sistema, o que la impresora de la gerencia solamente la utilice el gerente y no la utilice nadie más. Entonces hay que cerrar los protocolos, no hay que abrirlos, no hay que darle los permisos pertinentes, ni los niveles, ni las contraseñas adecuadas. Entonces, la OSI ordena y exige que existan esta clase de capas para que se garantice adecuadamente la comunicación y la conectividad de una red dentro de una organización. Entonces, la OSI establece sus 7 canales que son muy importantes y nosotros los debemos de tener en cuenta. Uno diría, pero eso tan chimbo. No, resulta que si usted no estructura adecuadamente el planteamiento de su red cuando lo está implementando, pues vamos a tener ciertos inconvenientes, porque usted no garantizaría que usted dice, yo monté la red, la física, quedó montada, listo, perfecto, el cableado, pero no garantizó que las aplicaciones que están corriendo sean adecuadas. Entonces, la 7ª capa no le aplica a la norma OSI y usted estaría fracasando en el proceso y en la implementación de la red, ¿correcto? Bien, preguntas, compañeros, sátira, reproche, insinuación. Aló, sonido, pensando. Pues, una pregunta, digamos, si uno quiere empezar con una red desde ceros, digamos, ¿tú cómo lo harías? Pues hay que hacer un levantamiento de información. Como buenos ingenieros hay que hacer un levantamiento de información, una evaluación, un análisis, ¿cierto? Entonces, efectivamente, tenemos que mirar dónde la vamos a colocar, a quién la vamos a colocar, qué recursos tenemos, qué aplicaciones van a utilizar, ¿cierto? Y entonces, dentro de ese análisis, pues ya uno comienza a evaluar. Porque si decimos que vamos a implementar una red para comprar un software multiusuario, que puede ser de diseño gráfico, pero compramos unos pinches máquinas de a peso, pues usted podrá montar la mejor arquitectura de red con su buena topología, pero resulta que las terminales, los dispositivos con los que está conectando no van a darle ese rendimiento. Entonces ahí usted entra mal. Segundo, que el nivel de usuarios, ¿qué niveles de usuarios va a tener? Entonces hay que mirar qué clases de usuarios vamos a tener, si son usuarios con conocimiento, con experticia, sin experticia, usuarios ocasionales, todo eso hay que evaluarlo. Por eso un cajero establece una medición desde lo mínimo hasta lo máximo. Los ingenieros somos extremistas, nos analizamos por lo mínimo y nos vamos por lo máximo, porque uno tiene que evaluar esos dos frentes. Porque si yo controlo lo mínimo, o sea, ¿qué es lo mínimo? Que un usuario llegue a un cajero y no sepa leer. Que un usuario llegue a un cajero, lo mínimo es que no sepa leer. Que le dé miedo. Bueno, entonces como llega sin leer, pues efectivamente que él pueda reconocer los símbolos de los símbolos. Sí, los símbolos de cada, de las letras, de los números. ¿Qué va a hacer ahí? Ahí no va a ser una carta. ¿Qué va a hacer ahí? Ahí no va a ser un video. ¿Qué va a hacer ahí? Ahí no va a ser una comunicación telefónica. No, ahí solamente va a digitar que yo quiero 1.000 pesos. Entonces, lo mínimo el usuario conocerá el 1 y el 0. Entonces, ahí puede oprimir el 1 y el 0. Y le aparecen unos botones grandes en pantalla que si no le dice acepte, entonces le dice un botón verde y él ya sabe que es el botón verde. Entonces, eso entre lo mínimo. Y lo máximo, pues que efectivamente no llegue bueno, desde un destructor físico, ¿cierto? O sea, una personita que entre con un destornillador y muchas características y lo intente apalancar, pero pues sí ha sido violado. Pero si llega un hacker con algún circuito, con alguna tarjeta, pues no lo ha podido penetrar. Lo mucho es que le coloca una camarita, un teléfono, una tarjeta simulada ahí, pero para el usuario, no para el sistema. Entonces, ahí estaría esa conducta pertinente, ¿correcto? Y eso es lo que tocaría tener en cuenta, Adri. O sea, todo depende de la primera investigación inicial. De la primera evaluación que se llegue a hacer en el análisis. También tener en cuenta el entorno, el ambiente. Usted dice, bueno, es que aquí en este edificio la señal nos toca traerla desde aquel punto
y al llegar acá ya llega una señal muy débil. Entonces hay que repotenciarla y subirla. Entonces hay que aterrizarla en un hubs, en un rack que permita volver a levantar la señal y volver a repartirla sin ningún inconveniente. Entonces, distancias, tamaños, todo eso sí importa realmente. Ahí donde dice el cuento, el tamaño sí importa. Bueno, ¿qué más tendremos ahí? Neftalí, inquietudes, preguntas, sátira, reproche, insinuación. Bueno, pedirle esto de noche. Bueno, entonces, efectivamente, nos vamos acercando a unos conceptos que ustedes van a exponer la próxima semana. Tienen que hacer sus exposiciones muy soberbias, mínimo de 40 minutos de exposición para que tengamos una claridad en la cual luego participaremos. Yo ampliaré con las exposiciones de cada uno. Las exposiciones van individuales, no en grupo. Las repartiremos la próxima semana. No, mentira, yo creo que las Una repartimos. pregunta, lo de mañana, ¿cómo se va a manejar? ¿Mañana qué es, perdón? Mañana era lo de la charla de seguridad. Ah, mañana es... Ay, venga, gracias, Ariana, por acordarme, Dios mío. No, simplemente... nos entramos al seminario. ¿Ya se inscribieron o no se inscribieron? Al final nos enviaste el link. ¿No les Nos envié el link? dijiste no. Te Sí, les voy a ¿cómo? mandar el link y no. No, profe, no ha enviado el link. Dios mío, pero qué vergüenza con ustedes. ¿Dónde tenemos acá este? Ay, ¿cómo que no les envié el link? Miremos acá, a ver. Juana. Creo que es este. ¿Por qué no? Listo, muchachos, ahí está en el grupo. Qué pena con ustedes, Dios mío. Escríbanse urgentemente. Y entonces, yo trataré de estar en el link, grabarlo igualmente, a ver si lo puedo grabar por partes. Bueno, Profe, señor, que yo soy como un poco pregunto. pregunta. ¿Usted de casualidad sabe ponchar cables? ¿Nos podría enseñar a ponchar cables? Sí, claro, no, ni más faltaba. Les ¿Cómo voy es a... esta lógica? ¿Cómo es esta lógica? Es que no sé si estoy bien. Blanco, blanco, bueno, esos verde, son dos blanco, azul, normas. blanco. Ese es un temita ¿Cuál? que creo que vemos el viernes o el lunes a más tardar. Las normas. La norma A y la norma B. Entonces hay que combinar los cables, que la norma A tiene una serie de colores y la norma B solamente cambian dos cables, pero de resto son iguales. Pero pues si con el cambio de esa norma, automáticamente existe otra clase de comunicación. Entonces, la norma A establece una conexión de la paridad de cada uno de los hilos del RJ45. Ahí se refiere exclusivamente a una norma que existe en la preparación de los cables tipo RJ45. Entonces, yo creo que el viernes consigo las herramientas y les enseño a ponchar cable. Bueno. Listo, profe, gracias. Es que
Eso es interesante. Claro que sí, pero para que lo tengan en cuenta, van con, esos son normas, ¿no? Que no es que lo cambie del color A al color B a como le parezca a uno, no. Uno tiene que coger la norma A en el extremo A y en el extremo B la misma norma. No puede colocar una norma A en el extremo A y la norma B en el extremo B. No, 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 no. Tiene que la norma A en la punta 1 y en la punta 2, la misma norma, ¿ok? Pero ya lo veremos el viernes o el lunes. ¿Listo? No hay Profe, ningún- y otra pregunta, es que hay Dale. es que por ahí escuché unos cables 500 algo, 600 algo. Las capacidades, los tipos de grosor de cable que establece. Ok, listo, gracias. Señor. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el día de mañana en el seminario. Por favor, le toman pantallazo a la asistencia, al menos en las primeras 2 horas. Yo sé que alguien me dijo que no podía todo el día, pero bueno. Como evidencia, bueno, me la envían al grupo que estamos en el... Pero entonces de conectarnos a esta clase, nos profe. conectamos al seminario de una. Sí, señor, de una. Listo. Bueno, pues, un abrazo, Dios los bendiga. Chao, chao. Hasta luego, profe. Gracias, profe, buen día. Chao, chao.